Yo creo que hasta de memoria. Today I have a beautiful passage that I think you all may know, perhaps maybe by memory. Y si nunca has leído este texto y quizás es la primera vez que lo vas a escuchar, And if you've never read this text, then it might be the first time you've espero te heard it. enamores de él. I hope you fall in love with it. Espero que Dios hable a través de este texto a tu vida And I hope that God speaks to your life through this verse. y puedas aprendértelo también de memoria And that you may learn it by memory. y que sepas de que a través de este mensaje Dios te va a bendecir tu vida And that siempre. you know that through this message, God will bless your life. Lamentaciones capítulo 3, Lamentations chapter 3, versículo 21 verse 21 al verso 24. through 24. Leeremos esta porción de la palabra We will be reading this portion of the word. y el mensaje de este día, hermanos, And today's message, lo vamos a llamar la grandeza de su fidelidad. we are calling it the greatness of his faithfulness. Y estamos bajo el tema de ver la fidelidad de Dios. And we are in the theme of God's faithfulness. Sabemos de que muchas personas creen o piensan de que Dios quizás se ha olvidado de esta nación o de este mundo. We know that a lot of people believe or think that maybe God has forgotten about Y this quizás nation. muchas personas individualmente piensan de que Dios les ha abandonado en este tiempo. And maybe some people individually believe that God has abandoned them. Pero todo lo que tenemos que hacer But all we have to do es ver a nuestras vidas, is look at our es lives, ver a nuestro alrededor, is look around es us, ver cómo Dios está interviniendo día con día en nuestra humanidad is look how God intervenes day by day in our y humanity, que Dios sigue siendo fiel, hermanos. and that God continues to be Dice el faithful. versículo 21 del capítulo 3 de Lamentaciones: Verse 21 of chapter 3, esto Lamentations says, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Nuevas son cada mañana, There are new, grande es tu fidelidad. they are new every morning. Great is your Mi faithfulness. porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him." Hace una buena cantidad de años atrás, A long time ago, por ahí por los 1500, maybe at around 1500, España, que era un reino fuerte en ese tiempo, Spain was a big kingdom at that time. ya muchos lo sabemos, And we all know that. Most of us trataron de know that. conquistar el mundo They tried to conquer the y world. enviaron navegantes por todos los océanos And they sent sailors through the ocean para encontrar nuevas tierras, to find new land, para conquistarlas. to conquer new lands. Y uno de ellos bajó por las costas de África. And one of them traveled through the coast of Y Africa. al pasar por las costas de África cerca del mar de Oceanía, And as he navigated through the coast of Africa, se encontró con unas tormentas muy fuertes he found himself in some very strong y storms. llamó a ese lugar And he called that place, el estrecho de las tormentas. he called that place the stretch of the storm. The storm, yeah. Años después, Years later, otro navegante, another sailor, sailor, pasó por el mismo lugar he went through the same spot. y las mismas tormentas le llegaron a él también And he saw the same weather. y le llamó a aquel lugar o lo renombró ese mismo lugar And then he named that place el estrecho de la esperanza. the stretch of hope. Dos navegantes Two different en las sailors mismas in the circunstancias same vieron circumstances dos cosas distintas. saw two different things. Uno miró las tormentas One of them saw the storms, y otro miró la esperanza. and the other one saw hope. ¿Por qué les traigo esto a la memoria? Why do I bring this to mind? Porque el pasaje que hoy estamos leyendo, Because the passage that we're reading la today, historia que hoy vamos a considerar, and the story that we el will be mensaje que considering Dios today, quiere hablarnos a nuestras vidas en este and momento, the message that God wants to send to our lives in es this
this es que moment la condición de cada uno is that each one's condition determinará qué es lo que está viendo en la vida. will determine what you are seeing in Usted life. puede estar viendo las tormentas. You may be seeing the storms. Usted puede estar viendo los problemas. You may be seeing the Usted puede estar problems. viendo las dificultades. You may be seeing Y difficulties. tal vez otro puede estar viendo la esperanza. But others may be seeing hope. Otro puede estar viendo la misericordia de Dios. Others may be seeing God's Otro está mercies. viendo la fidelidad de Dios. Others are seeing God's Ambas mercies. personas en una misma circunstancia, You love God in that same circumstance. pero cada quien viendo diferentes cosas. But each one looking at Yo different quiero en things. esta mañana, en este día, And I- que abramos nuestros ojos And I want this morning for us to open up our eyes y que al considerar la fidelidad de Dios, hermanos, and considering God's faithfulness, que nosotros aprendamos a medirla de una manera correcta. to learn how to measure it correctly. Es lógico que no podemos medir la bondad de Dios. It's logical that we can't measure El God's apóstol Pablo escribió en faithfulness. una ocasión y dijo que podamos comprender nosotros o llegar a entender The Apostle Paul wrote, for us to be able to understand la profundidad, la longitud y la anchura del amor de the Dios. profoundness, the longitude, and how wide God's faithfulness Hay is. veces que lo único que vemos es el estrecho. There's times when all we can see is how narrow it is. Hace unos días miramos un comercial de televisión precisamente, The other day we were watching a commercial on TV en donde una persona que padece de algún sistema de depresión en su vida, where there is a person in this commercial that suffers from some aun type of cuando depression. camina por los pasillos de su casa, Even when they walk through the halls of their home, siente que las paredes se van cerrando. they feel like the walls are closing in. Y claro, cuando se toma la medicina, And of course, when they take the medicine, las paredes se abren. the walls begin to open A veces up nos again. pasa eso en la vida a Well, nosotros. sometimes that happens to us Lo in único que life. miramos es que las paredes se nos están cerrando. The only thing we see is that the walls are Hay closing in on us. presión en la vida, There is hermanos. pressure in life. Y cuando Dios actúa y cuando miramos la fidelidad de Dios, And when God acts and we see his faithfulness, miramos cómo las cosas empiezan a ampliarse en nosotros. we see how things start to open up for us. Tenemos que aprender a ver la grandeza de la fidelidad de And Dios so we need to be able to see God's great de faithfulness una manera diferente, in a hermanos, different way, de cómo actúa en nuestras vidas. and how it acts in our Y lives. eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, And that's hermanos, what we're going to see today, de cómo Jeremías, of how Jeremiah, un profeta a prophet que vivió en los peores tiempos de Israel, who lived in hermanos, the worst times of Israel, el tiempo de la cautividad, the time of un slavery, profeta que estuvo, hermanos, aún metido en un calabozo, en un pozo, a prophet that was once pushed into a well por haber hablado la verdad, hermanos, for speaking the truth, por decirle a Israel, si no cambian su manera de ser, for telling Israel, if you don't change the way you Dios va a are, enviar un castigo a ustedes. God will punish you. Un profeta que vio, hermanos, cómo Dios extendió su mano de misericordia sobre aquel pueblo. A prophet that saw how God extended his hand out to this Israel, Y el to the pueblo people of Israel, no podía entenderlo and he couldn't o understand. no querían comprenderlo. They didn't want to Y understand. hace 8 días decía And 8 days ago I said, que muchas veces la iglesia de hoy, hermanos, many times, no me church refiero from a today, esta iglesia, I'm not talking about this se está specific pareciendo church. mucho al pueblo de Israel. I'm talking about worldwide church. It is getting to be a lot like Israel. Estamos viendo la misericordia, el amor y la totalidad de Dios interviniendo en la humanidad. We are seeing God's faithfulness, his mercy in the totality of the humanity. Pero la iglesia no reacciona. But the church doesn't react. Bendito Dios por aquellos Oh, bless God for those que podemos ver la gracia y la misericordia de Dios actuando en nuestras vidas. the ones who can see God's grace and mercy acting in our life. En este pasaje vamos a encontrar algo muy interesante. In this passage, you are going to find something interesting. Lamentaciones no es un libro muy popular, hermanos, para leer. Lamentations isn't a very popular book to A read. nadie nos gusta la lamentación, ¿verdad? Nobody likes to lament, right? Nadie nos gusta que nos hablen de lamentarnos. Nobody likes for anybody to speak Sin about embargo, a lament. veces es necesario ver But however, sometimes it's necessary por to qué see muchas veces
Dios nos habla de una manera diferente. Why sometimes or a lot of times God speaks to us differently. Cuando no miramos lo que Dios está haciendo When we can't see what God is doing y vienen resultados que no esperamos, and the results come that we don't expect, entonces viene el lamento, hermanos. then lament Y de eso es comes. lo que el libro de Lamentaciones se trata. And that is what the book of Lamentations Jeremías lo is escribió. about. Jeremiah Y wrote Dios it. permitió que él escribiera todas las quejas que había en medio de aquella nación. And God allowed Jeremiah to write down about all the complaints that were in that Pero time. siempre Jeremías intervino, o Dios intervino a través de Jeremías But always, God intervened through Jeremiah como una palabra de esperanza. with a word of hope. Y es lo que Dios tiene para nosotros siempre, And that hermanos. is what God has Una for us palabra de always. esperanza, A word of hope. una palabra de promesa, A word of promise. una palabra de que su cumplimiento de lo que Él desea para la vida de la iglesia A word of what he hopes for the church se va a realizar, is hermanos. going to become true. Todos sabemos de que Dios le habló a Israel en muchas formas. We all know that God spoke to Israel in many ways. En el libro de Hebreos dice de que Dios les habló a través de profetas, In Hebrews, it tells us that he spoke to them through a prophets, través del sacerdocio through priests, y muchas maneras. and in many ways. Y el pueblo de Israel no quiso entender la manera en cómo Dios les estaba hablando. And the people of Israel refused to listen to any way that God was speaking A to them. través de Moisés, Through Moses, Dios le dijo a Israel, God told si Israel, haces esto serás bendecido. if you do this, you will be blessed. Si obedeces, la bendición caerá sobre If ti. you obey, the blessings will fall Pero on si you. devuelves la espalda a Dios, But if you turn your back on God, hay una maldición there is a curse que Dios no quiere darte, that God will not, porque Dios doesn't no la want to preparó give para you ti, because he did not prepare pero for que te you. puede llegar But it can come si le das la espalda a Dios. if you turn your back on O sea, era God. una condición de decisión, hermanos. So it was about making decisions. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. And the same thing happens Es una today. condición de decisiones. It is about making Lo que uno choices. decida, What we lo que decide, usted piensa en su what corazón, you think in your los heart, pasos hacia donde usted lo dirija, those steps that you take towards it determinarán el resultado will determine the results de lo que usted va a recibir, de lo of que yo what voy a you will recibir. receive or what I will receive. Israel no entendió, hermanos, Israel didn't understand el amor de Dios, God's love, la presencia de Dios en medio de ellos. God's presence in the midst of them. Y eso los llevó, hermanos, And that's what took them a entregarse a una total idolatría. to turn themselves into total La idolatry. nación entera se entregó en idolatría, The hermanos. entire nation turned into Y idolatry. a través del profeta Jeremías, And through the prophet que Jeremiah, vivió esta experiencia who lived this de experience cómo Dios los quiso retraer de esa of idolatría, how God attempted to retract them from that de idolatry, cómo Dios les quiso mostrar el camino correcto, of how God wanted to show them the correct way, y no lograron entenderlo, no lograron recibir aquella guianza que venía de Dios. and they just could not receive that guidance from God. Y Dios les hablaba para que ellos se arrepintieran. And God spoke to them so that they could repent. Dios les hablaba para que ellos mejoraran sus caminos. God spoke to them so that they could better their ways. Pero no lograron entenderlo, But they hermanos. couldn't understand. Quiero llevarlos a algunos pasajes del libro de Jeremías, I want to take you to some passages in Jeremiah, solo como un ejemplo, hermanos, just as an de example todo lo que Dios estaba haciendo, of everything that de God todo was lo que doing, Dios estaba esperando de Israel, and hermanos. everything that God was expecting from Y Israel. solamente para que veamos qué tan grande es el amor de Dios, Only so that we can see how great God's love is. que a pesar que uno muchas veces, That hermanos, even though sometimes we le falla a Dios constantemente, fail God constantly, no le obedece en todos sus caminos. we don't obey Him in all of His ways. Sin embargo, las misericordias de Dios siguen siendo nuevas cada mañana. However, His mercies are new every day. Y hay una razón por eso. And there is a reason for Cada that. mañana Each morning, Dios muestra su misericordia God shows His mercy para esperar y para ver, hermanos. to wait and to Si en see ese nuevo día that if in that new day uno se detiene, we stop uno piensa we think, y uno and entiende we understand la grandeza de la fidelidad de Dios. is the great faithfulness of God. O si uno decide seguir por el mismo camino. Or if we're going to choose to continue on our old ways. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremiah chapter 2 verse 2. La palabra del Señor llegó al profeta Jeremías, hermanos, The word of God came to Jeremiah en un tiempo antes de la cautividad.
in a time before slavery. Yo quiero que entendamos dos épocas aquí muy distintas. So I hermano. want us to understand two different times. Antes de caer en la cautividad, Before falling into captivity, Israel se sentía confiado, Israel felt se confident. sentían seguros. They felt secure. Lo tenían todo, sí. And they had everything, yeah. Vivían en una nación, They lived in a great nation. vivían bajo un rey, They lived under one king. tenían las cosas necesarias para they- sus vidas. And they had what they needed for their lives. La vida parecía normal, Life was normal. las cosas sucedían como tenían que suceder, Things happened the way that they needed to happen. pero el corazón de ellos estaba alejado de Dios. But their heart was turned from God. Y uno piensa que solo porque las cosas están bien, And we think that just because things are okay, que no van a cambiar, they're not going to change. que no va a haber un giro repentino en la vida de uno, There isn't going to be a turn, all of a sudden que turn. no puede suceder algo que no esperaba usted, That nothing that we don't expect can que el happen. doctor le va a tendrá una mala noticia, That the doctor could have bad news for you. que algo va a pasar en su empleo, That something's going to happen at work. que algo va a pasar en su comunidad. That something will happen in your community. Y uno dice, cambió todo. And we say Y lo everything changed. experimentamos hace unos meses. And we experienced this a couple months ago. Todo cambió, hermano. Everything changed. La esperanza de muchos cambió. The hope of a lot of Y people la fidelidad de changed. muchos cambió. And the faithfulness of a lot of people Pero changed. Dios no cambió, hermanos. But God didn't change. Dios sigue siendo fiel. God is still Y sus faithful. misericordias siguen siendo nuevas cada And mañana. his mercies continue to be new each day. ¿Por qué lo hace Dios? Why does he do it? Capítulo 2, verso 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Go and proclaim in the hearing of Jerusalem. This is what the Lord says. I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land not shown. Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. All who devoured her were held guilty, and disaster overtook them. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, dice el Señor. I have remembered of the faithfulness of your youth, De aquellos días de tu ardor, de tu calor, de tu devoción. of those days of your devotion. De aquellos días que en medio de la sequedad me buscabas. That of those days when in the midst of your dryness you saw De aquellos me. días que en el terreno no sembrado yo te hacía producir fruto. In those days where there was nothing was planted, I would Dios produce se estaba fruit. acordando de Israel, hermanos. God was thinking about Se estaba Israel. acordando del amor de Israel hacia Dios. He was thinking about the love from Israel to God. Sin embargo, algo terrible pasó, But hermanos. something horrible happened. De que Israel se olvidó de esa fidelidad de su juventud. Israel forgot about this faithfulness of Dios their youth. no se había olvidado. But God hadn't forgotten. Dios tenía en mente aquellos frutos. He had those fruits in mind. ¿Se recuerda Juan en Apocalipsis? Do you remember John in Revelations? Que le escribe a aquellos que habían dejado su primer amor, Who he writes to those who forgot their a los first que love. habían dejado la fidelidad de su juventud, To those who had left behind the love of their de youth, sus primeros días con Dios, of their first days with de su God, alegría de caminar con Dios, de conocer a of Dios, their joy of walking and knowing God. y de repente las cosas cambiaron. And all of a sudden things changed. Ya no eres el mismo. You're not the same anymore. Ya no eres el mismo. You're not the same anymore. ¿Qué pasó? What happened? ¿Cambió Dios? Did God change? No, Dios sigue siendo el mismo, No, hermano. God continues Su to be fidelidad the sigue same. siendo igual. His faithfulness is the ¿Y same. sabe qué dice la palabra? And do you know what the word says? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías que le dijera al pueblo? What did God tell Jeremiah Capítulo to tell the 3, people? versículo 6. Chapter 3, verse 6. Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo, versículo 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo el monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. During the reign of King Josiah, the Lord said to me, have you seen what faithless Israel has done? She has gone up on every high hill and under every spreading tree and has committed adultery there. Versículo 7. Verse 7. Y dije,
después de hacer todo esto, se volverá a mí. I thought that after she had done all this, she would return to me, Pero no se volvió. but she did not. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. And her unfaithful sister Judah saw it. Quiero que vean el cuadro que Dios está pintando aquí. So I want you to see the picture that God is painting. Dios está diciendo He is saying, que él veía la infidelidad de Israel, he was saying that he saw Israel's faithlessness, infidelity. pero sus misericordias seguían siendo nuevas cada mañana. But his mercies were new every day. ¿Y qué esperaba Dios, hermano? What did God wait for? Dios esperaba un cambio. He waited for a change. Dios esperaba que se abrieran los ojos. He expected for eyes to open. Dios esperaba que se viera su amor y su misericordia actuando en la vida, He expected for his love and his mercy to be shown in their lives, aún a pesar de even though la infidelidad. the infidelity was still there. Dios estaba allí con sus brazos abiertos. God was there with open arms. Capítulo 4, versículo 4. 1 le dice: Chapter 4, verse 1. si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí y quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. If you, Israel, will return, then return to me, declares the Lord. If you put your detestable idols out of my sight and no longer go astray. Esta fue la experiencia del profeta Jeremías, hermanos. This was the experience Él of estaba Prophet viendo todo Jeremiah. esto. He was seeing all of Estaba viendo this. el amor de Dios hacia ellos. He was seeing God's love De towards cómo el them. Señor les estaba hablando cada día, esperando. Of how God continued to speak to them each day, Esperando en esa reacción, hermano. waiting for a reaction. Yo siento que Dios espera lo mismo en este tiempo. I feel that God expects the same from Hemos us. visto la misericordia de Dios, We've hermanos. seen God's mercy. Hace 8 días les decía, hemos visto cómo hemos prosperado económicamente, hermanos. 8 days ago, I was telling you how we've seen how we've Nadie me va a prospered poder dejar financially. mentir en esto, No hermanos. one can lie. Hemos prosperado. We've prospered. Hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido en salud y en bendición. We've seen how God has sustained us in health Y a pesar de que algunos nos hemos caído con COVID o otras cosas, and even though some of us have been sick with COVID or other things, Dios ha sido fiel, God hermanos. has been faithful. Dios nos ha sostenido. God has sustained Quizás us. perdimos algún familiar, Perhaps we lost a pero loved aún así one. Dios nos ha sostenido. But even then, God Porque has la mayor sustained victoria, us. hermanos, Because the greatest es victory mantener nuestra fe en el Señor, is to maintain our faith in our God, aunque las cosas no even estén bien. if things aren't going Esa es la good. mayor victoria. That's the greatest victory. Entonces, cuando Jeremías experimenta todo esto, So when Jeremiah experiences all ve these la things, fidelidad de and Dios, he sees hermanos. God's Y faithfulness. recuerde, Jeremías fue llevado a la cautividad. And remember, Jeremiah was taken to Y cuando él captivity. está en la And cautividad, while he's in captivity, en medio de la in the opresión, midst of oppression, él todavía ve la esperanza, hermanos. he still sees hope. Él no está viendo las tormentas. He's not looking at the Él storms. no está viendo la dificultad. He's not looking at Él no está viendo la difficulties. opresión. He's not looking at the Él oppression. está viendo la esperanza. He's looking at hope. Como ese navegante, hermanos, Just like that que en medio de sailor la tormenta that in the midst of the storm, vio una esperanza. he saw hope. Y dijo, estas aguas no son aguas And tormentosas, he said, these waters aren't waters with son storm. aguas de esperanza. They're waters of hope. Y es lo que Dios está hablando en nuestras vidas en este And tiempo. that is what God is talking Lo to que our estás lives. pasando para muchos es tormenta, hermano. What you may be going through to a lot Pero of people para otros are tiene que storms. ser esperanza. But for a lot of other Esperanza people, de it que could las be hope. misericordias de The Dios hope that God's mercies siempre estarán ahí, will always be siempre there, serán presentes. will always be present. No son del día de ayer, Not just yesterday, son del día de hoy, hermanos. today, Porque nuevas because there are new, Nuevas. new son sus are misericordias. His mercies. Termino con esto. I finish with this. Jeremías dijo en el pasaje que iniciábamos al principio, Lamentaciones 3. Jeremiah says on chapter 3, Todo el capítulo 3, hermanos, all of chapter 3, es queja, lamento. it's complaint, lament. Lo negativo se presenta. All of the negative De stuff is repente written, cambia. and it changes. Cambia y Jeremías dice, pero ¿qué está pasando acá?
It changes, and Jeremiah asks himself, what's happening here? Verso 21 lo dice él. Verse 21. Recapacitaré en mi corazón. Vea esto. Look at this. Recapacitaré en mi corazón, I will recapacitate in my heart. por lo tanto esperaré. For there I will wait. Dios quiere que haya esto exactamente en nuestras vidas. And God wants that to be in our lives. Que recapacitemos. For us to recapacitate. ¿Qué significa recapacitar? What is that? Recapacitar. What does that mean? Significa volver a reconsiderar la situación. It means to reconsider the situation. ¿Dónde estoy? Where am I? ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? ¿Qué estoy viendo? What am I looking ¿Qué estoy at? pensando? What am I thinking? ¿Cuál es mi meta? What is my goal? ¿Cuál es mi deseo? What is my wish? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi Where do I vida? want to go? Recapacitaré en mi corazón. I need to recapacitate my heart. Y por la misericordia de Jehová, Because of God's mercy, que no se han acabado, hermanos, because they haven't ended, que aún están aquí, they are still here. que son nuevas cada mañana They are new each morning, y que no hemos sido consumidos. that we haven't been consumed. Dios sigue siendo fiel. God continues to be faithful. Grande, dijo el profeta, Great, the prophet said. grande Great es su fidelidad. is his faithfulness. ¿Lo cree usted? Do you believe it? La fidelidad de Dios es enorme, hermano. God's faithfulness is enormous. Es enorme. It's enormous. La mejor manera de ver la fidelidad de Dios And the best way to see God's faithfulness es en nuestras propias vidas. is in our own lives. Nuestras propias vidas. Our own lives. No mire el decaimiento. Don't look at the downfall. Mire lo que Dios mira. Look at what God is looking. No mire la infidelidad. Don't look at infidelity. Mire la fidelidad de Dios. Look at God's faithfulness. No mire el cambio de proceder de la gente. Don't look at how people change. Mire el carácter de Dios, Look at God's character, que sigue siendo fiel. which is always Amén. faithful. Amen. Que Dios bendiga su palabra en su corazón, May hermanos. God bless the word in Nos your vemos la heart. próxima We'll see you semana. next week. Y gracias por acompañarnos. Thank you for being with us. Gracias por ser parte de este momento y de este mover de la iglesia en este tiempo. Thank you for being a part of this Y yo sé church que in Dios this le va a times. bendecir And I know grandemente. that God is going to bless Póngase you de greatly. pie y oremos al Señor. Padre, stand and let's muchísimas pray. gracias. Father, thank you so Te much. alabamos, We worship te you. exaltamos, Señor, We exalt you. porque grande es tu misericordia. Because your faithfulness Señor, is tú too sigues great. siendo fiel. And you continue to be faithful. Espera de tu pueblo And you hope from que your también people haya fidelidad, that Señor. there's also Que en todo lo que faithfulness, hagamos, that in Padre, everything that we do, nuestra actitud, our attitude, nuestro corazón, our Padre, heart, nuestras dádivas, our deeds, todo lo que hagamos, Señor, everything that we do sea el producto de tu fidelidad, may Padre. be a product of your En faithfulness. el nombre de In the Jesús, name of Jesus, bendice la semana de labores que viene. bless the work week, Bendice las necesidades en muchos hogares. bless the needs in a lot of homes, Levanta al que está cansado, Señor, help the one that is y tired, fortalece al que está débil, Padre. strengthen the ones that are Que el weak. pobre diga, May the poor say, rico soy. I am rich. Y que el débil diga, And may the weak say, fuerte soy. I am strong. En el nombre de Jesús. In the name of Todos Jesus, decimos, we bless you. amén. Dios les Amen. bendiga a todos. Feliz tarde y gracias. God bless you, everybody, and thank you.